Padre nuestro, una vez más, antes de atreverme a predicar tu palabra, reconociendo mi torpeza, mi incapacidad para hacerlo, clamo a ti rogándote que me capacites una vez más, me ayudes, me llenes de tu Espíritu Santo para que al hablar con mi boca pronuncie las palabras como tú las quieres que las pronuncie y con el sentido que tú quieras, de manera que esta palabra no vuelva vacía, sino que rinda fruto en cada uno de los oyentes. Gracias, Señor, tú eres el que lo haces y yo solamente soy una herramienta en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, una vez más vamos a continuar ahora este domingo 4 de octubre del año 2020. Vamos a continuar con el tema Una vida nueva. En esta ocasión la parte número 19 ya, donde estamos tratando el mensaje que nuestro Señor Jesucristo pronunció en el sermón que se conoce como Sermón del Monte, escrito en Mateo capítulo 5 al capítulo 7. Y en esta ocasión el tema que trataremos es la ansiedad. La ansiedad. Bueno, veamos en nuestras Biblias en Mateo capítulo 6. Es los versículos que nos tocan ahora del 25 al 34. Mateo 6, 25 al 34. La palabra de Dios dice así: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro vestido, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y aquí quiero hacer un alto en esta pregunta que hace el Señor, hombres de poca fe, recordando que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo molesta, realmente, cómo molesta al Señor la poca fe? Allí en Mateo 14:31, cuando Pedro empezó a caminar en el mar y quitó la vista del Señor y la puso en el agua, entonces comenzó a hundirse y gritó: ¡sálvame! Y Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En aquella otra ocasión, cuando lo despertaron en la barca, él estaba dormido y el mar se agitó y los discípulos pensaron que la barca se iba a hundir y se iban a ahogar. Lo despertaron y en Mateo 8:26 él les reclama: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? En otra ocasión, cuando sus discípulos no pudieron sacar un demonio de un muchacho y él va y lo hace, ahí en Mateo capítulo 17, en el versículo 17, él dice esta expresión: ¿hasta cuándo os he de soportar? Luego en el 20 dice, ellos preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les contesta: por vuestra poca fe. Por vuestra poca
fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Continúo leyendo en Mateo, dice en Mateo 6, dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, por tercera vez dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio afán. Una de las enfermedades que se ha puesto de moda en la actualidad es una que se le llama estrés, que es una transliteración de la palabra en inglés stress. Y este estrés que le decimos, muchas veces causado por la ansiedad o el afán de las cosas de esta vida, tanto del presente y sobre todo del futuro, por supuesto, siempre ha existido. Sí, siempre ha habido esa ansiedad, esa preocupación por lo que pensamos que vamos a necesitar el día de mañana y nos preguntamos, ¿será que pueda o no lo tendré? Pero ahora este estrés, como muchas otras conductas, como el alcoholismo, la drogadicción, la adicción a las apuestas y otras cosas más, ahora se le considera una enfermedad. Así como el alcoholismo dicen, no es una mala conducta, no es un vicio, es una enfermedad. Igual la drogadicción, igual otras conductas incorrectas, ¿no? Así también ahora al estrés se le considera una enfermedad. Pero tratándose de creyentes para Dios, no es una enfermedad, es pecado. Es pecado. ¿Por qué? Me preguntarán. Porque es desobedecer una orden del Señor que en el pasaje que leímos de Mateo 6, 25 al 34 se repite 3 veces. No os afanéis, no os afanéis, no os afanéis. Y desobedecer lo que el Señor manda es pecado. Así que vamos en este pasaje que acabamos de leer, vamos a estudiar esta frase, no os afanéis. En muchas de las otras versiones de la Biblia, en lugar de decir no os afanéis, dice no se preocupen, no se preocupen. Bueno, en el inicio de su mensaje, el mensaje del Sermón del Monte, que empieza en el capítulo 5, el Señor Jesucristo describe cómo es un cristiano. Él dice allí que es humilde, es alguien que llora por el pecado, es alguien que es manso, es alguien que es misericordioso, es alguien que busca la justicia de Dios, etcétera, etcétera. Pero ya en la siguiente parte, capítulo 6, él ya no trata de una descripción de cómo es el cristiano, sino de mandamientos que da a los cristianos, a sus discípulos. Por ejemplo, les habla de amar al prójimo como mandamiento. Les habla de que cuando demos una ayuda a alguien en necesidad, lo hagamos en secreto, no tocando trompeta. Nos habla también de orar en secreto también, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. También nos habla de la práctica del ayuno, cómo es correcta la práctica del ayuno, etcétera, etcétera. Y en la porción que acabamos de leer, ahora tenemos aquí en Mateo 6 del 25 al 34 dos mandamientos. Dos mandamientos. El primero de esos mandamientos es uno que se repite
3 veces. No os afanéis. Y vamos a empezar con este mandamiento. En el versículo 25 dice, no os afanéis por vuestra vida. En el versículo 31 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Y el versículo 34 por tercera vez dice, no os afanéis por el día de mañana. Así que 3 veces dice el Señor en esta parte de su mensaje, no os afanéis. Y repito, en otras versiones dice, no se preocupen. Pero pienso, si lo repite 3 veces, es porque la orden es para él importante que se obedezca, ¿no les parece? Pero primero vamos a ver qué es el afán o la ansiedad, como dicen los subtítulos en nuestras Biblias. El afán y la ansiedad antes de, como título para los versículos 25 al 34 en las Biblias. Pero, ¿qué es afán? Afán, dice el diccionario, es el deseo intenso que mueve a hacer una cosa o a la obtención de algo. El deseo intenso que mueve a hacer una cosa o a la obtención de algo. Miren, sin ser un experto yo en griego, para nada, creo que el sentido de las palabras de Jesús en el pasaje que estamos considerando, por todo lo que dice el contexto, más bien debieran de entenderse no como afán, sino como ansiedad. Y entonces, viendo el diccionario de ansiedad, van a ver por qué lo digo, tiene esta definición. Ansiedad es un estado de angustia o aflicción que puede sufrir una persona sin necesidad de existir motivo alguno para tener realmente una preocupación o estrés que conlleve a la pérdida de control o sensación de no tener solución al problema presente. Creo que esta definición es más adecuada para lo que Jesús está queriendo decir en esta porción de su sermón. Repito, ansiedad, un estado de angustia o aflicción que puede sufrir una persona sin necesidad de existir motivo alguno para tener realmente una preocupación o estrés que conlleve la pérdida de control o sensación de no tener solución al problema presente. En esta porción, en Mateo 6:25, Jesús menciona 3 causas por las cuales un creyente no debe tener ansiedad o afán. Y esas 3 son comer, beber y vestir. Comer, beber y vestir. En cuanto a las 2 primeras, comer y beber, yo creo que se pueden encerrar en una sola palabra, la palabra alimento. Porque cuando nos sentamos a la mesa para tomar los alimentos, ponemos un plato con la comida y a un lado un vaso con lo que vamos a beber. Y a eso le llamamos alimento, ¿verdad? Entonces, Jesús pone en este caso, en el caso del alimento, como ejemplo a las aves, para decirle a sus discípulos, ustedes no se deben preocupar por el alimento, miren las aves. Ahí en Mateo 6:26 dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Jesús dice aquí, no se afanen por el alimento. Su Padre Celestial se los va a proporcionar. Miren las aves. Cada día las avecitas se levantan y encuentran alimento que Dios les proporciona. Y al atardecer, ¿qué hacen? Se van a dormir a sus nidos sin preocuparse del alimento del día siguiente. Se van y se duermen. Miren, me recuerda el mal ejemplo, repito, mal ejemplo de los israelitas en el desierto después de que salieron de Egipto, dirigidos por Dios
a través de su siervo Moisés. Ellos reclamaron porque se les acabaron las provisiones que sacaron de Egipto y le reclamaron a Moisés: nos vamos a morir de hambre. Moisés, ¿para qué nos sacaste aquí al desierto? Para que nos muramos y nuestros cuerpos vayan a ser devorados por los aves de rapiña o por los animales salvajes, etc. Y entonces Dios les da el maná. Pero ¿cuánto maná les da? Les da el maná suficiente para un solo día, para el día en que reciben el maná. Nada más para ese día, no para otros días más. Y allá en Éxodo 16, versículos 19 y 20, Éxodo 16, versículos 19 y 20, dice así: y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. O sea, Dios les iba a mandar el maná mañana y cada día les iba a mandar el maná. Así que ellos no deberían recoger maná de sobra para guardar para el día siguiente. No vaya a ser que no caiga maná al día siguiente. No, deberían confiar en Dios, que Él les había prometido que les iba a dar su alimento cada día, todos los días. Pero miren, dice enseguida: mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. ¿Notaron? Dios, como a las aves, como a los pajarillos, les dio una porción diaria, no para una semana, no para una quincena, no para un mes o más tiempo. Cada día ellos tenían que confiar en que Dios les daría su alimento para ese día, como los pajaritos. Ahora bien, antes de que vayan a pensar algo más equivocadamente, no vayan a malinterpretar esta palabra de Dios. No está enseñando que tengamos una actitud pecaminosa de ociosidad, de pereza. Que alguien diga: pues no voy a hacer nada, no voy a trabajar. ¿Para qué? Al fin de cuentas, Dios me va a dar mi alimento cada día. No, no se trata de eso, porque aún las aves tampoco son ociosas. Ellas se levantan muy temprano, apenas antes de que comience a salir o llegan los primeros rayos del sol. Se levantan temprano y ¿qué hacen? Vuelan por todas partes buscando laboriosamente su alimento, y Dios permite que lo encuentren cada día. También los israelitas cada día tenían que salir de su tienda, dejar el campamento donde estaban, ir hacia el campo donde caía el maná y recogerlo, el que era necesario para su familia, y regresar cargando con él y llevarlo a sus hogares. Tenían que trabajar también. Así que no está diciendo Dios que tengamos una actitud pecaminosa de pereza, de flojera, de holgazanería. No. Cada esfuerzo que hay que hacer cada día, y Dios nos va a dar ese pan de cada día, como dice la oración modelo. Ahora, en cuanto al vestido, eso fue el alimento, es la comida, la bebida. En cuanto al vestido, el Señor dice en Mateo 6, 25, luego me voy a brincar al 28 y después 29. Dice: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Considerad los lirios del campo, ni aun Salomón se vistió así como uno de ellos. Aquí tenemos una pregunta. La pregunta es: ¿no es el cuerpo más que el vestido? ¿No es el cuerpo más que el vestido? Ciertamente que sí. Y saben, una vez escuché la anécdota de un hombre que comprendió que el cuerpo es más importante que el vestido. Un hombre
que se quejaba porque no tenía para comprarse zapatos. Sus zapatos que usaba ya estaban muy viejitos, tenían hoyos en las suelas y él no tenía dinero para comprarse zapatos y se estaba quejando de eso. Hasta que un día, caminando, vio a otro hombre que no tenía pies. No tenía pies. Entonces, con contentamiento, este hombre dijo: bueno, yo no tengo para zapatos, pero tengo pies. Es más importante el cuerpo que el vestido. Más importante tener pies que no tener zapatos. También Jesús les dice a sus discípulos: consideren la hermosa apariencia de los lirios del campo. Miren, ni el riquísimo, el que fue el rey de Israel, de todos los que hubo, el más rico, en donde dice la Biblia que todas las cosas eran de oro y la plata era menospreciada, en donde dice que cuando la reina de Sabá fue a visitar al rey Salomón, se quedó asombrada nada más de cómo vestían sus criados, sus sirvientes. Ya se imaginan cómo vestía Salomón. Entonces dice, pues ni aún Salomón se vistió tan maravillosamente, tan hermosamente como los lirios del campo. Y si Dios viste así a los lirios del campo, que un día son y al otro día ya son echados a la basura, dice, ¿no cuidará Dios a ustedes? ¿No son ustedes de más valor? Esto me recuerda también otro pasaje de las Escrituras, pero a las hermanas no les va a gustar, porque va dirigido a las mujeres, muy preocupadas por qué se van a poner. Y abren su closet y tienen como 10 pares de zapatos y dicen, necesito comprarme otros zapatos nuevos. O tienen ahí 15 vestidos colgando y no, pues necesito un vestido nuevo, estos ya no están de moda. En Primera de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4, Primera de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4, miren lo que dice. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Lo que Dios estima no es lo externo, el vestido externo, las alhajas, los peinados, dice, sino el interno, el del corazón, dice, el de un espíritu afable y apacible. Bueno, el primer mandamiento que encontramos entonces en este pasaje de Mateo que estamos estudiando fue: no os afanéis, no se preocupen, no tengan ansiedad. Ahora, el segundo mandamiento que encontramos en el texto es: primero es Dios. Primero es Dios. Esto lo leemos en Mateo 6, Mateo capítulo 6, versículos 32 y 33. 32 y 33. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y luego dice el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Repito, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En el versículo 32, que acabamos de leer, Jesús menciona una diferencia que debe haber entre gentiles y sus discípulos, entendiendo por gentiles todos aquellos que no forman parte del pueblo de Dios. Estos gentiles, o también les podemos llamar las personas del mundo, se preocupan, se afligen, se afanan por obtener recursos para comer, vestir, beber bien en el presente y en el futuro. Pero Jesús dice, sus discípulos saben que tienen a su Padre Celestial que se encargará de proveerles de todas estas cosas necesarias. Pero les da una orden como condición. Esto es algo muy importante. Les da una orden como condición. Dice la orden, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero Dios y su justicia, y entendiendo por justicia lo que es la voluntad de Dios. Busquen primero a Dios y en hacer las cosas que agradan a Dios. Y entonces, dice la promesa, todas estas cosas os serán añadidas. Es un mandamiento con promesa. Busca primero a Dios y su justicia, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A propósito, este versículo ha sido muy mal entendido por algunos. En primer lugar, tiene una condición, como lo acabo de decir. No dice, a todo mundo Dios les va a dar todas estas cosas. O no dice, a todos sus discípulos Dios les va a dar todas estas cosas. No, tiene una condición. La condición es poner primero a Dios. Poner primero a Dios en nuestra vida. Su reino, su justicia, su voluntad. Primero se debe ponerlo. En segundo lugar, otro error es que no se refiere a recibir cualquier cosa que deseemos. Pues yo quisiera tener salud perfecta, nunca enfermarme, un carro del año, éxito profesional, un novio, una novia ideal, o esposo o esposa, etc. No está hablando de eso. No, lean otra vez el contexto con cuidado y van a ver que está hablando, cuando dice estas cosas, se refiere a tres cosas que son necesarias para la vida, que son la comida para el día que vivimos, la comida para ese día, la bebida y el vestido para cada día. Estas cosas, dice, os serán añadidas si buscas primero el reino de Dios y su justicia. Espero que quede bien claro esta porción del mensaje. Vamos a la conclusión. Tener afán, hermanos y hermanas, tener afán o ansiedad por lo que necesitaremos el día de mañana es lo siguiente: no creer que Dios nos ama. No creer que Dios nos ama. Cuando alguien tiene ansiedad por lo que pueda suceder el día de mañana, está dudando que Dios le ama. Segundo, es no creer que Dios es poderoso para ayudarnos.
No creer que Dios tiene poder para proveernos de estas cosas todos los días. También tener afán o ansiedad es no confiar en Dios. No confiar en Dios. Confiar es una palabra sinónima de fe. Y acuérdense que si hay algo que desagrada a Dios es la falta de fe. Como dice por allá Hebreos 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que tener ansiedad es no confiar en Dios. Y por último, tener afán o tener ansiedad es no creer en su palabra. En su palabra, Él ha dicho: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas yo te las voy a añadir. Y tener entonces ansiedad, tener afán, es no creer a lo que dice Dios en su palabra. No creer a la palabra de Dios. Como aquellos israelitas, volviendo al caso de los israelitas, cuando salieron de Egipto y al poquito tiempo se pusieron a la entrada de la tierra prometida, y el Señor les dijo: pues tomen posesión de ella. Pero ellos, ¿qué hicieron? Mandaron 2 espías, y 10 de ellos dijeron: no vamos a poder tomar esa tierra. Los que la habitan son gigantes, y además las ciudades están amuralladas, es imposible. Y solamente 2 de los espías dijeron: sí podemos, Dios nos va a ayudar. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Le creyó a los 10. No creyeron en la palabra que Dios les había dado. Les fue mal. Anduvieron 40 años en los cuales murió toda esa generación y entró la generación siguiente. Si el Señor nos dice: no os afanéis, es porque con toda seguridad nuestro Padre Celestial se encargará de proveernos del alimento y del vestido necesario, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Si buscamos primeramente el reino de su justicia, Dios va a cumplir su promesa. Todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? El alimento y el vestido. En cuanto a lo demás que nosotros quisiéramos tener, les recuerdo este versículo de la Biblia que no les va a gustar a muchos. Y con esto termino. En cuanto a las demás cosas que no son absolutamente necesarias, les recuerdo este versículo. No les va a gustar. 1 Timoteo 6:8. Dice así. 1 Timoteo 6:8. Así que, teniendo sustento y abrigo, teniendo el alimento, teniendo que comer y que beber y que vestir, dice: estemos contentos con esto. Estemos contentos con esto. Ay, es que mis muebles de la sala ya están muy feos, muy deteriorados. No, mira, me siento y parece que se van a caer. Hermanita, si tienes para comprarte unos muebles de sala nuevos, cómpratelos. Pero si no tienes, el Señor te dice: estemos contentos con esto. Ay, que mis cortinas, qué feas están, ya todas diluidas, ya se ve feo aquí. Hermana, si tienes para cambiar las cortinas por otras nuevas, pues cámbialas. Ya no te preocupes. Pero si no tienes, el Señor te dice: estemos contentos con esto. Igual, todas las demás cosas. Tú, varón, es que mi carro, mi carcacha ya, como me da problemas. Y no, yo
yo quiero tener un carro nuevo o seminuevo. Bueno, hermano, si tienes dinero para comprártelo, o cuando menos para pagarlo, con seguridad en abonos, pues cómpratelo. No te quejes, cómpratelo. Pero si no tienes, el Señor te dice, estemos contentos con esto. Padre nuestro, gracias porque tú nos amas, tienes poder de sobra para ayudarnos. Tú sabes las cosas que tenemos necesidad y nos las quieres proporcionar sin falta cada día. Pero también sabes que no solo de pan vivirá el hombre. Y por eso nos ordenas, busca primero el reino de Dios y su justicia, y entonces el pan vendrá por añadidura. Ayúdanos a entender esto a todos, porque cómo me entristece que algunos no fueron a la iglesia, no van al culto porque les salió alguna oportunidad, un trabajo el domingo, y dicen, no, pues es que yo necesito para comprarme esto, comprarme el otro, comprarme aquello, y te desprecian a ti por ese dinero extra que quieren recibir, por el afán de las cosas materiales. Tú has dicho, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Te ruego que ayudes a que este mensaje pueda penetrar en los corazones de cada uno de tus hijos que está oyendo, y que dejen de preocuparse por todas estas cosas y nos preocupemos mejor por buscarte a ti, por ponerte a ti en primer lugar siempre, siempre en primer lugar. Ni el trabajo, ni el estudio, ni el, el cónyuge, ni los hijos, ni nada nos estorbe para ponerte a ti en primer lugar. Y tú prometes entonces satisfacer nuestras necesidades cada día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque inmerecidamente nos amas y nos ofreces tu ayuda, tu poderosa ayuda. Gracias, Señor, creemos en ti. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor y Señor, te imploramos estas cosas. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Sigamos orando unos por otros en esta circunstancia que vivimos el día de hoy. Adiós.